El Papa Francisco cumplirá, si Dios quiere, el próximo mes 85 años y goza, todo parece indicarlo, de buena salud. Sin embargo, la edad sobre todo hace que los rumores sobre cuánto durará el pontificado pues no cesen. Unos rumores a veces alentados por él mismo, como cuando hace poco dijo que a él le gustaría que le sucediera Juan XXIV, el sucesor de San Juan XXIII. Naturalmente, con un papa que ha nombrado ya tantos cardenales que componen una amplia mayoría dentro del colegio cardenalicio, todo parece indicar que efectivamente pues el sucesor del Papa Francisco estará en la línea del actual pontífice. Sin embargo, esta semana se ha publicado en Italia con retraso, porque hace casi un año que se publicó en inglés, un libro de George Weigel, el principal biógrafo de San Juan Pablo II. Ese libro se titula El próximo Papa, y el hecho de que haya sido publicado en italiano pues está dando mucho que hablar. En ese libro Weigel aventura una hipótesis, no digo que haga una profecía, aventura una hipótesis. Y él dice que a pesar de la amplia mayoría de cardenales nombrados por el Papa Francisco, la situación de la Iglesia es tan grave y con una crisis tan profunda que es probable que el sucesor del Papa sea alguien, no como Juan Pablo II, pero sí más conservador. A él le llamaría Juan Pablo III. Y él opina que es más fácil que el sucesor de Francisco sea un Juan Pablo III que un Juan XXIV. Por supuesto, es una opinión de Weigel. Sin embargo, hay cosas que han ocurrido esta semana que parecerían alentar esta tesis. Por ejemplo, el cardenal Kasper, alemán, autor de una importante cristología, un hombre muy próximo al actual pontífice, hasta el punto de que el Papa Francisco habló elogiosamente de él, pues prácticamente nada más llegar al pontificado. Esta semana se ha referido al sínodo de su país, al sínodo alemán, y ha dicho que es una farsa, que eso no es un sínodo ni un camino sinodal, sino que es verdaderamente un camino que lleva a la ruina de la Iglesia, una farsa. Y ha ido más allá. Ha dicho que los obispos parecen cada vez más los altos dirigentes de una multinacional, que pueden ser puestos o quitados según el antojo de los que mandan, en lugar de ser los sucesores de los apóstoles. Una crítica tan dura al camino sinodal, una farsa, dice él, una crítica tan dura hubiera sido aceptada, lógica, en boca del cardenal Miller, en boca del cardenal Pell, en boca del cardenal Sarah, pero es Kasper, el amigo del Papa, uno de sus principales consejeros, el que ha dicho eso. Juan XXIV, si existiera, si llegara a ser el próximo pontífice, no sabemos qué cardenal sería, pero si llegara a ser con esa idea de convocar un concilio Vaticano III, etcétera, ¿tendría la suficiente fuerza como para meter en vereda este desmadrado sínodo alemán? Otro acontecimiento de esta semana. Monseñor Sánchez Sorondo, que es el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales, un hombre que ha sido muy criticado, una persona liberal dentro del ámbito vaticano, un hombre que ha sido muy criticado por algunos nombramientos que ha hecho para miembros de esa academia, algunos de ellos notorios pro-abortistas. Esta semana ha dicho que el principal problema que tenemos no es el virus del COVID. El principal problema que tenemos, ha dicho, es la apostasía silenciosa, el abandono de Dios en la sociedad contemporánea. Y lo mismo que en el caso de Kasper, esta frase seguramente podría haber sido dicha por muchos obispos y cardenales conservadores, pero ha sido dicha por Sánchez Sorondo, nada menos que por él.
una persona muy próxima al Papa Francisco, una persona que es, repito, del grupo liberal dentro de los que forman parte del organigrama del Vaticano. Casper Sánchez Orondo haciendo declaraciones claramente conservadoras. No solo eso, el prestigioso Instituto Austin de Estados Unidos ha hecho no una encuesta, sino un estudio sociológico serio entre los sacerdotes católicos de Estados Unidos. Es verdad que se limita a Estados Unidos, pero los datos son muy significativos. Ha llegado a la conclusión de que el 80% de los sacerdotes que tienen menos de 40 años, ese 80% está en contra de la reforma del Papa Francisco, y que al revés, el 80% de los sacerdotes que tienen más de 70 años está a favor de dichas reformas. Es decir, la reforma del Papa Francisco son rechazadas amplísimamente por los sacerdotes jóvenes y solo son aceptadas amplísimamente por los sacerdotes jubilados con más de 70. Naturalmente, entre el 20 y el 80 hay un gradiente que va aumentando el apoyo a la reforma del Papa Francisco según aumenta la edad de los sacerdotes. Pero de los 40 para abajo, es decir, los sacerdotes jóvenes y que llevan 10, 15 años ordenados, entre esos sacerdotes, la inmensísima mayoría rechaza dichas reformas. Esto es significativo. El informe del Instituto Austin dice también otras cosas, muchas interesantes, pero hay una de ellas que me parece especialmente importante. Dentro de ese grupo de sacerdotes mayores de 70, resulta que un 21% se confiesan a sí mismos homosexuales. Y dicen que consideran que la homosexualidad, que el ejercicio de la homosexualidad no es pecado en determinadas circunstancias. Eso no significa, ni mucho menos, que los que apoyan la reforma del Papa Francisco sean homosexuales, ni muchísimo menos. Pero que entre los que la apoyan hay un 21% de los mayores de 70 años que piensan así. Esto es un dato, por lo menos un dato que ofrece esta casa de estudios sociológicos. En el campo contrario, entre los sacerdotes jóvenes que rechazan la reforma del Papa Francisco, pues entre ellos, esos que dicen que no les gusta y que son el 80%, entre ellos solo hay un 5% que se considera a sí mismo homosexual y ninguno considera que los actos homosexuales tengan justificación en ningún caso. ¿Cómo será el próximo Papa? El Espíritu Santo sí que lo sabe. Nosotros no lo sabemos. La razón nos dice que con una amplísima mayoría de cardenales nombrado por el presente pontífice, pues el sucesor será de la línea del presente pontífice, un Juan XXIV. Eso nos dice la razón. Si Weigel se equivocara y así sucediera, que no viniera un Juan Pablo III, sino un Juan XXIV, lo que ocurriría posiblemente es que el Papa estaría cada vez más lejos de sus sacerdotes y también cada vez más lejos de una parte importante de sus fieles. Pero es el Espíritu Santo el que lo sabe. Nosotros lo que tenemos que hacer es rezar. Pero no hay que olvidar una cosa. Nosotros hacemos lo que debemos hacer. Y los hombres piensan o pensamos que moviéndonos en un sentido o en otro vamos a conseguir este u otro resultado. La realidad muchas veces va por otro camino. El hecho de que se esté hablando de esto, de que estas cosas estén sucediendo, indica que en el Vaticano hay temor. Un cierto temor, por lo menos. Un cierto temor a que la crisis tan grave que sacude a la Iglesia haga a los cardenales electores, incluso algunos que han sido y son muy próximos al Papa Francisco, haga elegir a un candidato un poco más conservador para poder hacer frente a esta grave crisis. Pero, repito,
Estos son todo planteamientos humanos, el de Weigel y el de los demás. Es el Espíritu Santo el que sabe, es Él el que sabe cuál va a ser el futuro, y nosotros lo que tenemos que hacer es rezar para que sea siempre y en todo caso la voluntad de Dios la que se cumpla. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.